Baruch hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen, Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. No tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los neviín o profetas que hablaron en nombre de Kefa Aleph o primera de Kefa 4:16. Pero si alguien sufre por ser creyente en el Mashiach, no se avergüence, sino que le dé la gloria por el modo que lleva su nombre. Porque el momento ha llegado para que el juicio comience, comenzando con los de la casa de, y si comienza con nosotros, ¿cuál será el resultado para aquellos que desobedecen las buenas noticias de? Puesto que fue por amor a su nombre, que ellos salieron sin aceptar nada de los goim. Higalut, o Apocalipsis, o Revelaciones 3:12. Yo haré del que prevalezca columna del templo de mi Elohim, y nunca lo abandonaré. También escribiré en él el nombre de, y el nombre de la ciudad de la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo de, y mi nuevo nombre propio. 11:18. Se enfurecieron los goim, pero ahora tu furia ha llegado, el tiempo de juzgar a los muertos, el tiempo de dar recompensa a tus siervos los neviín, los profetas, y a tu pueblo Kadosh, aquellos que tienen temor de tu nombre, ambos grandes y pequeños. Es también tiempo de destruir a aquellos que destruyen la tierra, de modo que 13:6. De modo que abría su boca con blasfemias para blasfemar su nombre y su Shekinah, y aquellos que viven en el cielo. Higalut 14:1. Entonces miré, y allí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Tenían el nombre escrito en sus frentes. Higalut 15:4. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras justas han sido reveladas. 16:9. La gente era quemada por el fuego intenso. Aún maldijeron el nombre de. En uno de los juicios dice que las personas que van a sufrir porque son del maligno, dice que van a invocar el nombre del Creador para maldecir su nombre. ¿Quién tiene autoridad sobre estas plagas? En vez de volverse de sus pecados para darle la gloria. Es tiempo de todo lo que está pasando, es devolvernos a él. Higalut 19:12. Sus ojos eran como llama ardiente, de fuego, y en su cabeza había muchas coronas reales. Tenía un nombre escrito que nadie conocía, sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de, y en su túnica y en su muslo tenía un nombre escrito. Nunca jamás habrá maldiciones. El trono de y del Cordero estarán en la ciudad, y sus siervos le adorarán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esto es todo lo que tiene que ver con respecto
a todo lo que aparece en las Sagradas Escrituras, en el Sefer HaKadosh. Como habíamos dicho, la importancia del nombre, o la importancia de un nombre, más bien, la importancia de un nombre. Vamos a darnos cuenta de dicha importancia. Un nombre representa una esencia, da una identidad. Cambiar el nombre aparta de las raíces, porque trae asimilación. Lo primero que hicieron con Joseph, después de que fue presentado delante de Paro, de Faraón, fue cambiarle el nombre por un nombre pagano, para borrarle la identidad. El porqué de los nombres es de acuerdo a los acontecimientos, qué ha pasado, qué define, de dónde son, quiénes son, por qué ese nombre. Es exactamente lo mismo con respecto a nuestro Creador. Su nombre manifiesta toda su esencia. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién será? Dice la palabra, el que no muda, el que no cambia, el que es el mismo, el que permanece para siempre. ¿Para qué es su nombre? ¿Cuál es el propósito? Bueno, seguimos. Dice, la mayoría de personas, que es importante acá, muchos quieren desvirtuar tal o X pronunciación del nombre, debido a que hacen un estudio de la escritura y se lo presentan a la gente de acuerdo a un hebreo moderno. La mayoría de personas analizan muchas cosas de la escritura desde el punto de vista de la gramática actual hebrea, pero tiene que analizarse desde el punto de cómo se hacía en ese tiempo, y si existía regla gramatical o no, cómo eran en esa época, y así hasta cada vez más atrás para llegar a una verdad. Pero si yo me pongo a analizar las palabras que Creador le hizo a Moshe desde el hebreo actual en comparación con el hebreo que le fue entregado a Moshe, es completamente diferente. Completamente diferente. Voy a ponerle un ejemplo acá. La Reina Valera de 1960, Bereshit 1:1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero la Biblia del Oso de 1569, ese mismo pasuk dice, en el principio crió Elohim los cielos y la tierra. La palabra crió significa que en ese tiempo no se decía creó, sino crió. Entonces cuando él creó, no pronunciaban creó, sino crió. Conozco una escritura que un hombre hizo una supuesta restauración de la palabra, viéndolo desde el punto de vista del español antiguo. Entonces llegó y dijo, en el principio crió Elohim los cielos y la tierra. Ah, como él crió, ¿qué pasó? Lo que pasó es que todo es producto de una producción espontánea. Y salieron los animales y salieron los hombres que pues hasta cierto punto también eran animales, pero él los crió a todos. Y se dio cuenta que en el hombre había inteligencia, por eso decidió ponerlo aparte y criar al hombre, como quien cría gallinas, pollos, una cosa de esas. Eso dice esa traducción. Sí, es tremendo. Tremendo, tremendo. Entonces, para poder hacer un estudio real debemos ver cómo eran las reglas gramaticales y si existían o no existían en ese tiempo. Quiero ponerle otro ejemplo. Por ejemplo, si nos referimos hoy en día la palabra Pamplona, ¿no es cierto? Pamplona, la regla gramatical dice que antes de toda P o B labial, o sea B larga, va con M. Pero antes no era así. Antes no se decía Pamplona, sino Pamplona con N, porque era la regla gramatical
que existía en esa época. Bereshit 1:3 en la Biblia del Oso dice, y dixo Elohim, o Dios, sea la luz, y fue la luz. En la Reina Valera dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Por eso, como yo les decía, ¿desde dónde estamos, desde qué punto de vista estamos analizando las cosas de la Escritura y de su nombre con respecto al hebreo? Y tristemente, la mayoría que veo cosas que desde el punto de vista desde donde lo hacen es desde el hebreo actual y no desde el que existía en esa época. Primero que todo vamos a ver que hablamos del nombre. Entonces, ¿qué es el nombre? Se denomina etimológicamente. Todo nombre tiene una procedencia, lo que dice acá, que se denomina etimología, al estudio del origen de las palabras individuales, de su cronología, de su incorporación a un idioma, así como de la fuente y los detalles de sus cambios de forma y significado. ¿Qué quiere decir eso? La etimología es sencillamente de dónde nació una palabra, por qué nace esa palabra y qué significa esa palabra y qué cambio ha tenido esa palabra desde su creación hasta el momento. Eso es etimología. Me encontré algo bien especial. Decía, wow, esto, ¿para ver si es este? Sí, señores, esto fue escrito por un cristiano. Dice, ¿cómo se inician las escrituras y la lectura de la palabra Jehová? A comienzos del siglo XII, después de la era común, el anhelo era proveer a la cristiandad de nuevas traducciones bíblicas hechas directamente de los idiomas originales y no del latín, de la Vulgata. Fue así como se inició la escritura y lectura de la palabra Jehová. Esta palabra es una forma híbrida. ¿Cómo? Híbrida. Está formada por las consonantes de, me impresiona porque este mismo persona siendo cristiana reconoce el nombre Yahvé, que más adelante hablamos de eso, y las vocales de Adonai. ¿Sí? La unión de las 4 letras y las vocales Adonai, pero él le llama Yahvé. La palabra Jehová no existe, dice esa persona cristiana. Pues en sí, en el texto original hebreo de la Biblia, es una invención del siglo XII después de la era común, que resulta de la combinación de las consonantes del término Yahvé con las vocales de la palabra Adonai. Es exactamente, repite lo mismo 2 veces. Cuando se tradujeron Biblias como la Reina Valera del siglo que mencionamos, se continuó con esa práctica. Por eso es que hasta el día de hoy, todas las revisiones y versiones basadas en la Reina Valera usan Jehová para referirse al nombre de Dios. Vale, me toca leerlo tal como lo encontré. ¿Cómo se debería traducir el nombre de Dios? Si se quiere traducir literalmente el nombre original de Dios, deberían usarse las formas Yahvé o Yahvé, como la ve ahí escrita. ¿Por qué? Porque el uso de la palabra de Jehová no solo hace caso omiso de la realidad lingüística del nombre divino, sino que además crea resistencia entre círculos tanto judíos como cristianos y creyentes ilustrados que no ven la razón para que se siga utilizando un término que nunca estuvo en los originales de las escrituras. Ahora quiero ir un momento arriba. Este link que usted ve acá puede llegar ahí, parar la grabación, copiarlo e ir a verificarlo. Vaya, verifíquelo y se da cuenta que es una persona cristiana quien está haciendo esta declaración. El nombre de Jehová no tiene una etimología real y correcta, puesto que es un nombre falso. ¿Cómo? Jehová nunca ha existido en los escritos antiguos, tanto
en los hebreos, tanto en los hebreos antes de la Septuaginta, hasta por lo menos el siglo X después de la era común. A ello podemos añadir los textos griegos del Nuevo Testamento. Se dice en la historia real que Jehová es una forma grecolatina del tetragramatón Yud Hei Vad Hei o YHWH, colocadas con propósito de darle un ajuste de pronunciación por el teólogo Pietro Colonna Galatinus, Petrus Galatinus, que era la mano derecha, el confesor del Papa, 1460-1540. Ahora, así surge por voluntad humana el título de Jehová en 1518. Ahora, quiero enfatizar en algo más. Petrus Galatinus nunca fue cristiano, siempre fue católico. Pues, un católico se inventó el nombre de Jehová. Entonces, ¿por qué se acepta Jehová en vez de Yahvé o Yahweh? Algunos eruditos concuerdan que la pronunciación aproximada al original es Yahweh. Sin embargo, algunos otros estudiosos se oponen a dicha forma, aludiendo que no se ha naturalizado la forma, o no es natural a los idiomas actuales como el español, o por decirlo de otra manera, no se apega a las normas de transliteración. Otra excusa que se alega es que la pronunciación original se perdió hace 2 siglos. Hace nomás 2 siglos se perdió, pónganle cuidado, según lo que dice la persona que hizo esto. Jehová es, en forma hispanizada, una latinización de la combinación de las 4 letras del tetragramatón. El principal de los nombres de Dios es en el judaísmo con las vocales de la palabra hebrea Adonai. Esta combinación que la vemos acá, está aquí. Aparece unas 7000 veces en el texto masorético entre los siglos VI al X de la Biblia hebrea, mientras que la combinación, esta que vemos acá, como la vemos aquí, con las vocales de la palabra Elohim, jugaban con ambas, tanto con Adonai como la palabra Elohim. Ocurre 305 veces. El texto latín más antiguo que usa una vocalización similar a Jehová como nombre propio de Dios es el Pugio Fidei, bueno, lo que dice ahí, escrito en el año 1270. Ahora vamos a qué dice acá. Yahvé, según el Consejo Académico, es la pronunciación más probable del tetragramatón. La palabra tetragramatón es una palabra griega que alude a 4 letras. Y esas letras pues son lógicamente las del nombre de nuestro creador, Yud Hei Vad Hei, que es un nombre propio que emplea la Biblia hebrea para designar al Dios único de judíos, samaritanos y cristianos, según ellos. Según lo que dice acá, ¿no? Este vocablo hebreo está compuesto por las letras Yud Hei Vad Hei y se transcribe como YHWH o YHVH, que más adelante vamos a aclarar qué significa esto. En los medios cristianos desde finales de la Edad Media hasta el siglo XIX se usaba generalmente la pronunciación latinizada Jehová, ya abandonada por los eruditos. Ahora vamos a saber algo que le puse acá, interpretación. ¿Qué es Jehová? Jehová es uno de los nombres por el cual se conoce al Elohim judeocristiano. Estoy leyendo
cosas que encontré. Los estudiosos dicen que el origen de Jehová puede ser de una derivación entre el nombre hebreo, entre las 4 letras, y la palabra Adonai. ¿Cómo? Yud, Hei, YH, BH más las vocales de A, Adonai, A, O, A. Y se lee Jehová. Como está acá, ¿por qué se pronuncia con E? Porque la A es una semivocal y coge la primera parte de la semivocal para poner E. Entonces ponen muchas veces los 2 puntos, que es una E, y esta que parece una T chiquitica, que es una A. Hay veces ponen un punto arriba, otras veces no. Vamos a aclarar más adelante eso. También, y lo vi en una Biblia de estudio cristiana hace muchos años, dice YHWH más las vocales de EOA, de ELOA. Cogieron las vocales de ELOA y cogieron la E, la O y la A y salió Jehová. Lo más tremendo es que hoy en día se vino a descubrir que la J empezó a existir más o menos hace unos 300, 400 años. Si es hace 300 o 400 años, no se podía llamar Jehová. Ahora hay una regla relativamente nueva, digo relativa, dentro de la gramática hebrea, que se llama Keret y Ketit. Así se lee y así se escribe. Y esta regla me parece bien curiosa, porque es escribir de una forma y pronunciar algo completamente diferente a lo que está ahí escrito. Suena rarísimo eso. Y vamos a ver un poco de eso. Hay partes en la escritura donde aparecen juntas la palabra YHBH más Elohim. Entonces pronuncian, como dicen que el nombre no tiene pronunciación, pronuncian Adonai Elohim, como lo vemos acá. Adonai Elohim. Esto implica que se lee donde están los 2 punticos, identifica la A y la otra A para leer Adonai. Le dicen Adonai Elohim. Pero hay otras porciones donde aparece Adonai y luego las 4 letras. Entonces ellos pronuncian Adonai Elohim. Pronuncian exactamente igual. Pero al escribir, que escriben Adonai, y en lugar de decir en las 4 letras Adonai, dicen Elohim. O sea, juegan con 2 palabras, tanto con Adonai y con Elohim, para acomodarlas a las 4 letras de nuestro Creador, para no pronunciarla. Que porque no existe, que porque se perdió. Más adelante vamos a ver otra cosa bien especial. Ahí vamos, ya casi acabamos, Padre Eterno. Hay algo bien especial, es esto. La Septuaginta, que es Torah, realizada por 70 rabinos judíos, del hebreo al griego, 200 años más o menos antes de la Era Común, no es la misma Septuaginta de la época actual. No es la misma, y esto lo sabe muy poca gente. Primero, la gente llega y coge, por decir algo, y dice, no, es que en la Septuaginta, en el libro de Daniel dice esto, pero es que la Septuaginta, los 70 rabinos, lo que hicieron fue Torah. Ellos no hicieron ni Nevi'im ni Ketuvim, ellos no hicieron una Tanakh, ellos hicieron una Torah. Entonces llegaría a decir que un versículo en la Tanakh, en la Tanakh Septuaginta aparece de tal forma, es una invención, no fue hecho por los 70 rabinos. Los 70 rabinos solo hicieron Torah 200 años antes de la Era Común. Pero hay algo más que tristemente muchos no saben. Pocos años después, a ver, ¿cómo surgió esto? Había un hombre llamado Ptolomeo Filadelfo,
Faraón, imagínense, Faraón de Egipto, tenía dentro de su gobierno el administrar la biblioteca de Alejandría en Egipto. Entonces se le ocurrió que él quería una traducción al griego. Un faraón pagano, un faraón que hablaba griego y egipcio, quiere que se le traduzca una Torá del lenguaje Kadosh a un lenguaje pagano, porque sí, para poner en la biblioteca como un adorno. No era porque él se la fuera a leer y quisiera conocer a nuestro Creador. No, señor. Pero bueno, estos 70 rabinos, que se les ofreció mucha plata por hacer, la hicieron tal cual, del hebreo al griego. Listo, perfecto, no hay problema. Aunque sí hay un problema, que la hicieron por platica, no por un motivo espiritual. Pero segundo, pocos años después, a esta traducción, los griegos le metieron la mano, empezaron a meterle la mano y decir, no, es que esta palabra que ellos tradujeron acá del hebreo al griego no expresa todo lo que se necesita en el griego, y empezaron a añadirle y a quitarle a la Septuaginta. Total que para la época de la era común ya no era para nada la misma Torá que estos 70 rabinos habían hecho. Y súmele a eso, ojo, y súmele a eso que muchos cuando hablan de la Septuaginta hablan de una Taná completa, donde eso no existe. Entonces empezamos a hallar mentiras y manipulaciones. La decisión de Reina y Valera en su contexto. Los traductores de la Reina Valera en español en el tiempo de la Reforma, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, hicieron una clara toma de posición a favor del nombre Jehová. Originalmente sus versiones Jehová, bueno, hay que darse cuenta de la importancia de esta decisión de los traductores, pues con ello se ponían decididamente a contracorriente de la tradición de 1600 años, iniciada por la Septuaginta, solo Torá, y conocida por la Vulgata, de verter el nombre de Elohim en el Antiguo Testamento como Señor. Que aquí, por eso les decía yo anteriormente, hay una mentira, porque llega y dice que la Septuaginta, cuando los 70 rabinos hicieron la traducción del hebreo al griego, dice esto claramente, que donde aparecían las 4 letras, los 70 ancianos pusieron la palabra Señor, y eso es mentiras. Eso es una mentira 100% completa. ¿Qué hicieron ellos? Las traducciones, pero los nombres, todos los escribieron en hebreo. ¿Sabe por qué no podían traducirlo, ni transliterarlo, ni nada de eso? Porque los nombres no tienen traducción. Entonces no podían poner Señor, ellos pusieron ahí las 4 letras. Y arqueólogos y demás personas que saben de esas cosas han encontrado restos de estas escrituras que llegan y dicen de esta forma. Entonces llegar y decir que la Septuaginta, donde aparecía el nombre del Creador, los 70 sabios pusieron Señor, es mentira. Ellos pusieron las 4 letras. Las traducciones protestantes, como la de Wycliffe, mantuvieron esta tradición, como lo hicieron también las primeras traducciones de la Reforma, como la de Lutero en Alemania en 1534. Reina Valera tampoco siguieron versiones en español de las que se sirvieron para su traducción, como la del Antiguo Testamento de Ferreira o la traducción de los Salmos de Juan Pérez de Pineda, las cuales vertían el nombre de Elohim como A, de Adonai y Señor respectivamente. Pero hay algo que también debemos entender. Casiodoro de Reina en 1569 realiza por orden del Papa Pío V
una Biblia para los protestantes. Y Cipriano de Valera, en 1602, por orden del Papa Clemente VIII, realiza una actualización de dicha escritura. ¿Qué quiere decir esto? Fueron mandados por los papas para que le hiciera una Biblia a los hermanitos separados, a los hermanitos herejes, a los hermanitos diferentes. Y ellos fueron los que pusieron el nombre de Jehová. Y hay algo más tremendo. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron y nunca dejaron de ser dos monjes católicos que jamás fueron cristianos. Jamás de los jamases. Jamás de los jamases. Cualquier biografía que usted pueda encontrar sobre ellos es una invención. Y aquí dice, la Septuaginta original, cuando hizo la traducción al griego, nunca hizo lo que yo les decía ahorita, la traducción del nombre, y menos suplantó las 4 letras hebreas por la palabra Adonai. Jamás lo hizo. Ahora, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amen, v'chayei olam natan batochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen.